Overlord Volumen 6. Los hombres en el reino, parte 2. Capítulo 6. Introducción al disturbio de la capital real. Mes del fuego bajo, septiembre, día 3, 17:44. La puerta de la sala de recepción se abrió lentamente. A pesar de que las bisagras habían sido recién engrasadas y deberían abrir sin problemas, la puerta se abrió lentamente como si hubiera una diferencia de presión enorme entre el interior y el exterior. Era como el corazón de Sebas. Si la puerta supiera cómo se sentía, ésta no se habría abierto, pero aún así se abrió y pudo ver a todos los que lo esperaban dentro. Esperando dentro de la habitación normalmente vacía estaban 4 figuras heteromórficas. Uno de ellos era un guerrero de color cian. Él había cancelado su aura fría y se puso rígido con una alabarda en la mano. Otro de ellos era un demonio. ¿Qué tipo de emoción iba a estar escondiendo detrás de su cara burlona? En los brazos del demonio había un feto parecido a un ángel con las alas que parecían ramas de árboles. Y el último. No tengo ninguna excusa por llegar tarde. Usando toda su fuerza de voluntad para suprimir el temblor en su voz, Sebas ofreció una profunda reverencia al Ser Supremo que fue el único que estaba sentado. Para Sebas, quien ocupó el cargo de administrador y mayordomo, había un solo ser al que él se inclinaría en temor y respeto. Uno de los 41 seres supremos. Ainz o Al-Gaun. El gobernante de Nazarik, que ocupaba un poder abrumador. En su mano estaba el bastón de Ainz o Al-Gaun, que emitía un aura oscura. En sus cuencas vacías, parpadeaban llamas rojas débiles en ellas. Sebas podía sentir esos ojos escanear lentamente su inclinada figura. No te preocupes por eso, Sebas. Es mi culpa por llegar sin previo aviso. Entra, no podemos tener una conversación si usted está haciendo una reverencia en la puerta. Sí. Sebas reaccionó a la voz pesada y se levantó con la cabeza todavía con una reverencia. Cuando dio un paso hacia adelante, sintió un escalofrío bajando por la espalda. Podía sentir la hostilidad oculta y la intención de matar. Su mirada se desplazó lentamente a los 2 guardianes. No parecían como si estuvieran prestándole atención a él, pero solo una persona normal pensaría eso. Sebas podría notarlo. En ese ambiente de tensión, no había aura amistosa. Era exactamente lo contrario, estaba siendo tratado como un enemigo. Sebas podía adivinar por qué podrían ocupar tal hostilidad hacia él, y se preguntó si alguien más podía oír su corazón latiendo. Será mejor para ti que te detengas allí. La fría voz de Demiurge detuvo a Sebas en seco. Estaba un poco lejos del maestro. No era demasiado para poder mantener una conversación, y fue una respetuosa distancia teniendo en cuenta lo grande que era la habitación. Sin embargo, si era Ainz, habría dicho a Sebas que se acercara. La falta de tales palabras dio a Sebas un sentido más fuerte de aislamiento. No solo eso, pero la distancia estaba dentro del rango de ataque ideal de Cocytus. Selushen, que llegó con Sebas, también se puso de pie junto a la puerta. Ahora. Sebas no podía entender cómo, pero Ainz había hecho un sonido hueco con sus dedos esqueléticos. Voy a preguntarle algo primero, Sebas. ¿Tengo que explicar por qué estoy aquí? Solo había una razón. La situación solo estaba diciendo lo suficiente. No, yo entiendo. Entonces quiero escucharlo de su propia boca, Sebas. He oído el informe, parece que recogió una linda mascota. Como lo esperaba. Sebas sintió un escalofrío por la espalda. Luego recordó que aún tenía que responder a su amo y rápidamente levantó la voz. Sí. Has tardado en responder. Voy a volver a preguntar, Sebas. ¿Estás criando a una linda mascota? Sí, estoy criándola. Entonces voy a escucharlo de ti primero. ¿Por qué no me lo reportaste? Sebas miró hacia el suelo con los hombros temblorosos, temerosos de que la situación empeore si fuera a decir algo. Al ver cómo Sebas aún tenía que responder, Ainz se inclinó a un lado de la silla. El crujido resonó con fuerza a través de la habitación.
¿Qué pasa, Sebas? Pareces estar sudando. ¿Quieres que te preste un pañuelo? Ainz sacó un pañuelo blanco con un movimiento exagerado y con indiferencia lo tiró en la dirección de Sebas. El pañuelo voló más allá del escritorio y se abrió antes de caer al suelo. ¿Te permito usarlo? Sí. Gracias. Sebas dio un paso para recoger el pañuelo, pero dudó en usarlo. No hay nada como la sangre de tu mascota en ella. Yo simplemente no quiero verte sudar profusamente. Pido disculpas por mostrarle mi lado inapropiado. Sebas abrió el pañuelo y se limpió el sudor. El pañuelo cambió de color al absorber una inesperadamente gran cantidad de humedad. Ahora, Sebas. Cuando te envié a la capital, te pedí registrar todo y enviar informes. Esto se debía a que es difícil para ti el determinar qué información es útil o no. De hecho, hay un montón de rumores que se escribieron en el informe también, ¿correcto? Sí, eso es así. Entonces, Demiurge, te voy a pedir confirmación, ya que también has visto todos los informes que Sebas envió. ¿Hubo alguna mención de la mascota en el informe? No, Ainz-sama. Lo comprobé de nuevo varias veces, pero no había ni una sola mención. Entonces, Sebas, dime por qué lo has hecho. ¿Por qué no lo reportó? Quiero saber por qué ha ignorado mi pedido. ¿La palabra de Ainz o Alga aún no es lo suficiente como para obligarlo? Esa frase sacudió la atmósfera. Sebas apresuradamente respondió. Por supuesto que no. Fue mi imprudencia el pensar que no era lo suficientemente importante como para informárselo a usted, Ainz-sama. El silencio descendió. 4 intentos de matar perforaron su cuerpo. Cocytus, Demiurge, el ángel que Demiurge sostenía en sus brazos y Seleucen. Con un solo comando, no dudarían en atacarlo. No tenía miedo a la muerte. Morir por Nazarik era un gran honor, pero la idea de morir como un traidor hizo que el cuerpo de Sebas se sacudiera. Para una creación de los 41 seres supremos, morir como un traidor era la mayor vergüenza que podría haber. En el momento en que la frente de Sebas estaba llena de sudor, una vez más, Ainz habló. Así que lo que está diciendo es, que fue su propia decisión tonta. ¿Eso es lo que quieres decir? Sí, Ainz-sama. Por favor, perdone mi indiscreción. ¿Es eso así? Lo entiendo. Después de escuchar la sincera disculpa de Sebas, la voz neutra de Ainz regresó una vez más. Como no había órdenes de eliminar a Sebas, el ambiente volvió a la normalidad una vez más. Sin embargo, Sebas no podía estar tranquilo, más aún cuando el próximo mandato de Ainz hizo hundir su corazón. Seleucen. Traiga a la mascota de Sebas aquí. Entendido. Después de que Seleucen se fuera, la puerta se cerró en silencio. Los afilados sentidos de Sebas siguieron los pasos de Seleucen más allá de la puerta, caminando cada vez más a lo lejos. En este lugar, había 4 seres heteromórficos, Ainz, Demiurge, Cocytus y el ángel de forma extraña. La razón por la que no se molestaron en ocultar su apariencia, fue porque no habría necesidad. Si alguien de Nazarik quisiera silenciar a alguien, matar era el mejor método. Tendría que haber actuado antes. Sebas negó en el interior de su cabeza, ya era demasiado tarde para tales pensamientos. Podía sentir 2 personas que se acercan a la puerta. ¿Qué debería hacer? Sebas miró hacia el techo vacío. Si ella va a venir aquí, entonces tenía que decidir. Solo había una opción. Miró a Demiurge y a Ainz que aún lo estaban mirando, su mirada cayó al suelo una vez más. Llamaron a la puerta y se abrió. Había 2 mujeres de pie, como se esperaba. La he traído. A pesar de que Sebas estaba a espaldas de ella, podía oír el jadeo de Suare en la puerta. Tal vez ella estaba entrando en pánico después de ver a un demonio como Demiurge. Tal vez tenía miedo después de ver un insecto gigante, Cocytus. Tal vez ella estaba aterrorizada después de ver un ángel que parecía un feto. Tal vez estaba petrificada después de ver la muerte encarnada, Ainz. O tal vez fue todo.
El descontento de los guardianes solo se intensificó con Suare enfrente de ellos. De alguna manera, ella era la encarnación de los errores y fracasos de Sebas. Suare no podía dejar de temblar a toda la hostilidad dirigida a ella. En este mundo, los guardianes eran los seres finales, y todos los debiluchos temblarían de miedo ante la mera visión de ellos. El hecho de que Suare no lloraba ya era una hazaña increíble. Sebas no miró atrás, pero podía sentir la mirada de Suare fija en él. Su coraje vino del hecho de que Sebas estaba en la misma habitación. Coqueutos, Demiurge, paren. Aprendan del ejemplo de Victim. Con una voz suave de Ainz, la atmósfera cambió. No, hay que decir que toda la hostilidad hacia Suare desapareció. Ainz extendió su mano izquierda hacia Suare e hizo un gesto para que entrara. Entra, mascota humana de Sebas, Suare. Como si ella estuviera bajo un hechizo, entró en la habitación con pasos tambaleantes. No has tratado de escapar, eres muy valiente. ¿O has oído algo de Solution? ¿Qué, en función de tu forma de actuar, el destino Sebas se decidirá? Suare, que temblaba sin parar, no podía contestar. Sebas sintió su mirada hacia su espalda intensificarse. Es la única que le hizo saber lo que realmente sentía. Sin dudarlo, Suare se puso detrás de Sebas como cuando entró en la habitación. Coqueuto se movía lentamente y se puso detrás de Suare como si estuviera esperando algo. Suare agarró la esquina de las mangas de Sebas. Sebas podía recordar la primera vez que le había agarrado a él en el callejón. Tal vez si hubiera actuado con mayor prudencia en ese entonces, esto no habría sucedido. Demiurge miró a Suare de una manera fría y luego de repente. Arrodíllate inmedia. El chasquido de unos dedos se llevó a cabo. Demiurge, que estaba a punto de hablar, entendió lo que quería su señor, y se tragó las palabras que quería decir. Está bien, Demiurge. Para tener el coraje de no huir, yo, el gobernante de Nazarick, perdonaré su falta de modales. Mis más profundas disculpas. Ainz asintió lentamente a la disculpa de Demiurge. Entonces, la silla chirrió cuando el peso se movió. Primero deberían ser las presentaciones. Soy Ainz o Al-Gaun, amo de Sebas. Eso era así. Uno de los 41 seres supremos, que controlaban todo, incluso la vida y la muerte de Sebas. La declaración de su amo, de que él era un criado, le trajo la alegría más grande. Por desgracia, la felicidad era solo lo suficientemente fuerte como para hacer que su espalda se calmara un poco. No fue porque Suare estaba allí, por un momento incluso se olvidó de que estaba allí. No, era otra cosa. Incluso, mientras Sebas pensaba en ello, la conversación continuó. Ah. Yo soy. Está bien, Suare. Solo necesito saber que usted existe. No tengo ningún interés además de eso. Usted solo necesita estar allí. Pronto vas a descubrir por qué te he llamado. Entonces. La luz roja en las cuencas de los ojos vacíos de Ainz se movió. Sebas, quiero oírlo de ti. Te pedí actuar con la mayor discreción posible. Sí. Debido a esta mujer inútil, permitió que un asunto molesto se desarrollara. ¿Estoy en lo correcto? Tiene razón. Suare tembló un poco ante la mención de inútil, pero Sebas permaneció inmóvil. ¿No crees que fue un acto deliberado desobedecer mi orden? Me disculpo profundamente que mis pensamientos superficiales le hayan disgustado. Voy a tomar precaución, por lo que algo como esto nunca sucederá de nuevo. Está bien. ¿Mi señor? Dije que está bien. Ainz fijó su postura una vez más y la silla chirrió. Todo el mundo comete errores. Sebas, perdono tu transgresión. Gracias a Ainz-sama por su generosidad. Pero cada error tiene un precio. Mátala. La atmósfera de la habitación se tensó de nuevo, y se sentía como si la temperatura hubiera bajado un par de grados. No, no era realmente así. El único que sentía eso era Sebas. Todos los demás de Nazarick estaban impasibles.
Sebas tragó saliva. ¿Qué hizo con el fin de ser asesinada? No había necesidad de preguntar. Que las cosas tuvieran que resultar de esta manera hizo que el corazón y la boca de Sebas se sintieran pesadas. Le ruego me disculpe. Quiero que elimines la raíz de tu error, redimiéndote de esta manera. Si cualquier rastro de tu error permanece, sería un mal ejemplo para los demás. Usted es el mayordomo de Nazarik. Aquel que está por encima de muchos. Si alguien de una posición tan importante no hace nada para rectificar sus errores. Sebas dejó escapar un profundo suspiro y aspiró de nuevo. Él, quien no se encogería incluso ante el más fuerte de los opositores, se sentía como una pequeña presa acorralada por un depredador. Sebas, ¿eres alguien que sigue las decisiones de los 41 seres supremos, o eres alguien que sigue sus propias decisiones? Eso es. No hay necesidad de palabras. Enséñame a través de tus actos. Ainz cerró los ojos y los abrió de nuevo. Vacilando solo por un segundo, no, ni por un segundo, fue un largo tiempo para dudar. Fue tiempo suficiente para que los siervos fieles como Cocytus, Demiurge y Seleucen mostraran hostilidad, una vez más. En ese periodo de tiempo, Sebas llegó a una conclusión. Sebas era el mayordomo de Nazarik. Él no era nada más que eso. Su vacilación tonta causó esta situación. Si él hubiera pedido permiso al principio, esto no habría sucedido. Era toda su culpa. Los ojos de Sebas emitían una mirada determinada. Se dio la vuelta a Suare y sus manos soltaron su agarre. Sus manos flotaron en el aire vacilante por un momento antes de caer. Suare podía entender a qué conclusión llegó Sebas después de ver su rostro. Ella sonrió y cerró los ojos. No había ninguna señal de miedo o desesperación. Tenía la cara de un mártir que estaba dispuesto a aceptar su destino. Los movimientos de Sebas no se detuvieron ante ninguna duda. Sebas estaba en calma. Sus acciones fueron como la de un sirviente leal de Nazarik debería actuar. No había ninguna razón para desobedecer las órdenes de su maestro. No debe haber arrepentimientos. Solo puede haber lealtad. Sebas agarró su puño con fuerza para concederle la única merced que podía permitirse el lujo de dar, una muerte rápida. Su puño voló hacia la cabeza del Suare. Entonces, algo duro interceptó su puño. ¿Por qué estás interfiriendo? El puño de Sebas, que se suponía iba a volar la cabeza de Suare, había sido bloqueado. Uno de los brazos de Cocytus había cogido el puño. Previniéndolo de llevar a cabo sus órdenes, no estaba Cocytus desobedeciendo al maestro. Pero el asombro de Sebas se aclaró de inmediato. Retírate, Sebas. Cuando estaba a punto de golpear por segunda vez, Sebas obedeció las palabras de Ainz. No había ninguna reprimenda para Cocytus, solo un pedido para Sebas de retirarse. En otras palabras, la razón por la que Cocytus detuvo a Sebas, era porque se había planeado así. Todo había sido un acto, diseñado para poner a prueba la lealtad y voluntad de Sebas. Suare abrió los ojos ligeramente y confirmó que su muerte no iba a suceder inmediatamente. Como la amenaza de muerte se fue, también lo hizo toda su tensión y Suare sollozó cuando su cuerpo empezó a temblar. Sus piernas se veían como si fueran a caer en cualquier momento, pero Sebas no la sostuvo. No podía sostenerla. ¿Qué podía hacer? Él era un hombre que la había abandonado. Ignorando a Suare, que fue agarrada por el miedo, Cocytus y Ainz empezaron a hablar entre sí. Eso fue. Ciertamente. Un golpe. Mortal. Entonces voy a declarar que la lealtad de Sebas ya no está en duda. Lo hiciste bien, Sebas. Sí. Sebas se inclinó profundamente con una expresión rígida. Demiurge. ¿Alguna objeción? Ninguna. ¿Cocytus? Nada. ¿Victim? Anugninyaon, no hay ninguna. Entonces vamos a pasar a la siguiente cuestión. Ainz se puso de pie con un chasquido de dedos y dejó que sus ropas se agitaran con un movimiento de su brazo.
Gracias a Sebas, hemos recogido mucha información. No hay razón para quedarse aquí por más tiempo. Por lo tanto, vamos a volver a Nazarik. Sebas, voy a dejarte el cuidado de esa mujer. Me gustaría decir que, mientras que tu lealtad no haya cambiado, no voy a interferir, pero tendremos que examinarla un poco antes de dejarla ir. Sería problemático si ella decidiera ir por ahí contando historias salvajes, no demiurge. Sí, de hecho. Mientras existan enemigos desconocidos, debemos evitar cualquier fuga de información acerca de nosotros, en lo más posible. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Puedo sugerir ponerla a prueba primero? Una buena idea. Sebas, vamos a posponer la cuestión sobre cómo tratar con Suárez solo un poco más. No vamos a matarla, pero eso no es una garantía tampoco. Sebas no pudo ocultar su sorpresa. Esas palabras implicaban que el destino de Suárez todavía no estaba claro. No, esto significa que incluso el gran soberano de Nazarik fue incapaz de tomar una decisión inmediata. Ain-sama, ¿es debido a mis errores que se están retirando de esta mansión, la capital? Es así, pero no del todo. Como dije anteriormente, ya hemos obtenido toda la información que necesitamos. Siempre y cuando no haya una razón para permanecer encubiertos aquí, he juzgado que sería más seguro simplemente retirarse. Demiurge, yo tomaré a Victim y regresaré primero. Ainz recibió el feto angelical y activó su magia. Teletransportación mayor. Ainz revoloteó su túnica como cuando un actor activa su magia. Su figura parecía como si hubiera sido succionado por un agujero negro y desapareció por completo. Por un momento, Sebas estaba confundido al nuevo acto de Ainz que nunca había visto antes, pero recuperó la compostura. Demiurge, ella parece estar muy cansada, así que quiero dejarla descansar un poco. Creo que no habrá ningún problema si me la llevo ahora. Supongo que estás en lo correcto, Sebas. Demiurge sonrió diabólicamente y le indicó con suavidad hacia la puerta como si le estuviera señalando la salida. Pero quiero que tengas en cuenta que vamos a llamarla de nuevo si es necesario. Esto podría ser innecesario, pero no quiero ir a la casa de un zorro en la capital. Por favor, sígame. Sí. Suárez respondió con una voz agrietada y siguió a Sebas con las piernas apenas moviéndose. Sus pasos resonaban en el pasillo. Caminaron en silencio y pronto llegaron a la habitación de Suárez. No estaba lejos, pero se sentía como si hubieran caminado bastante. Solo después de haber llegado enfrente de la puerta, Sebas habló como si por fin hubiera tomado una decisión. No voy a pedir disculpas por ello. Él pudo sentir a Suárez moverse detrás de él. Pero es mi culpa de que hubiera una orden para eliminarte. Si hubiera sido más cauteloso, no habría ocurrido. Sebas-sama. Yo soy un sirviente leal a Ain-sama y a los 41 seres supremos. Incluso si se produce una situación similar, voy a seguir sus órdenes. Así que, por favor, sé feliz entre los seres humanos. Voy a pedirle que te lo permita. Ain-sama puede manipular los recuerdos, por lo que le preguntaré si puede borrar todos tus malos recuerdos y seas feliz. Incluyendo los recuerdos sobre ti. De mí también. Nada bueno va a pasar si te acuerdas de mí. ¿Y qué es exactamente bueno para mí? Sebas sentía una fuerte voluntad en las palabras de Suárez, y se dio la vuelta para mirarla. Sebas estaba cara a cara con una mujer que estaba todavía con lágrimas, pero tenía una fuerte voluntad en su mirada. Él débilmente pensó en palabras para convencerla. Nazarik era de hecho un lugar increíble bendecido por los seres supremos. Sin embargo, ese pensamiento se limita a las creaciones de los 41 seres supremos y NPCs de Nazarik. No era un lugar donde seres sin talento ni humanos sin talento podrían sobrevivir. Tampoco era un lugar que acepte un ser débil y sin valor como Suárez. Era imposible sin las bendiciones del maestro. Así, Sebas habló. Te he dicho que seas feliz, entre otros seres humanos. Mi felicidad es estar junto a Sebas-sama. Así que, por favor, llévame contigo. Sebas sintió un poco de simpatía por Suárez.
Tú pareces tener alegría incluso en las cosas más insignificantes, porque simplemente estás pensando en el infierno que has pasado. Debido a que había experimentado lo peor, se sentía feliz, incluso en una condición inferior. Sebas había juzgado así, pero Suare negó con una sonrisa. No creo que este lugar haya sido un infierno. Podía comer hasta que esté llena, conseguir un trabajo adecuado. Nací y crecí en un pequeño pueblo, la vida era dura allí también. Por un momento, Suare parecía como si estuviera buscando en la distancia antes de encarar a Sebas una vez más. Trabajábamos nuestra tierra, incluso cuando teníamos hambre, pero el señor local tomó la mayor parte de nuestros cultivos. No había suficiente para alimentarnos. Además, solo éramos juguetes para él. Incluso cuando estaba gritando, me estaba violando mientras se reía. Mientras que él reía. Yo solo estaba. Entiendo. Sebas abrazó a Suare, que se reía de manera rígida, suavemente envolvió sus brazos alrededor de su hombro. En ese momento, podía sentir sus lágrimas fluyendo como si se hubiera abierto una compuerta. No había manera de que lo que había vivido y había visto fuera todo lo que había en el mundo. Pero para Suare, el mundo humano era así. Sebas estaba pensando para sí mismo. ¿Cuál sería la mejor alternativa? Solo había una respuesta. Sin embargo, también había una alta probabilidad de incurrir en la ira de su maestro y entonces él tendría que matar a Suare. Hay una posibilidad de que vayas a morir. Si es por tus manos, alguien que me salvó cuando yo iba a morir allí, entonces. Sebas tomó una decisión y se armó de valor cuando vio la expresión de Suare. Muy bien, Suare. Pediré a Ain-sama que te lleve a Nazarik. Gracias. Es un poco pronto para darme las gracias. Si él me ordena matarte como resultado. Yo ya estoy preparada. ¿Es eso? Así. Sebas relajó sus brazos y trató de alejarse, pero Suare no lo soltó. Ella lo miró mientras se mantenía firmemente en sus ropas. En esos ojos había miradas de expectación. Sebas tenía su propia conjetura, pero no pudo confirmar cuáles eran esas expectativas. Además, había algo que confirmar. Quiero aclarar algo. ¿No tendrás ningún arrepentimiento dejando el mundo de los humanos? ¿Querrás alguna vez volver a él? El hecho de que ella vaya a Nazarik no significa que nunca vaya a ver a la sociedad humana de nuevo. No había ninguna razón en particular para encarcelarla, pero eso no significaba que no hubiera la posibilidad de ello. Yo quería ver a mi hermana menor, una vez más. Pero particularmente no quiero recordar el pasado. Entiendo. Espera en esta habitación. Me reuniré con Ain-sama. Lo haré. Suare soltó a Sebas y envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Haciendo caso omiso de Sebas, que estaba confundido acerca de lo que estaba haciendo, ella se paró en la punta de sus dedos de los pies. Por un momento, los labios de Sebas y de Suare se juntaron. Fue solo por un breve momento que sus labios suaves se juntaron antes de que Suare se alejara. Fue electrizante. Suare se alejó mientras tocaba sus labios con sus dos manos. Fue mi primera vez teniendo un beso feliz. Sebas no podía decir nada, pero Suare sonrió felizmente. Entonces voy a esperar aquí. Por favor, tenga cuidado, Sebas-sama. Ah, sí, me haré cargo de esto en breve. ¿Pasó algo? Tu cara está roja. Fue lo primero que Sebas escuchó cuando regresó a la habitación. En la mención de que su cara estaba roja, respiró profundamente. Mostrar las inconsistencias en sus emociones no tendrían cabida en alguien que estaba a punto de entrar en una audiencia con el maestro. Sebas contuvo su mano izquierda, que inconscientemente trató de tocar sus labios. Sebas puso el rostro perfecto. No es nada, Demiurge-sama. No hay necesidad de utilizar, Sama, hacia mí. Lo mismo va para cuando estamos frente al Ser Supremo, Ain-sama. ¿Qué hay de ti, Cocyutos? No me importa. Sebas mostró que comprendía a los dos guardianes. Después de 5 minutos, la habitación se distorsionó.
Cuando la distorsión había terminado, alguien estaba allí de pie. Era Ainz. No llevaba el bastón de Ainz o Algaun, que tenía hace un momento, y Victim tampoco estaba. Sebas, Cocytus, Demiurge, Selusion. Los cuatro en el cuarto doblaron su rodilla y se inclinaron. Hiciste bien al venir aquí. Ainz se dirigió a la parte posterior de la mesa y se sentó. Párense. Los cuatro se pusieron de pie para ver a Ainz, que parecía estar en buen estado de ánimo. Ahora, Demiurge. ¿Este incidente no te demostró que eres demasiado cuidadoso? Nunca dudé de que Sebas nos traicionaría ni por un segundo. Eres demasiado cauteloso. ¿Acaso no confirmamos eso en el Salón del Trono en primer lugar? Pido disculpas por preocuparlo. Para Ainz-sama, estar dispuesto a seguir mi sugerencia inútil, estoy eternamente agradecido. Está bien. Incluso yo cometo errores. Si yo sé que Demiurge está ofreciendo una segunda opinión, puedo estar tranquilo. Además, no soy una persona de mente estrecha para reprender unas palabras de consejo. Ainz se apartó de Demiurge, que estaba inclinándose profundamente. Entonces tenemos que hablar acerca de qué hacer con esa mujer humana, Sebas. Sebas se tensó. Sí. Examinó cuidadosamente la expresión de Ainz mientras expresaba sus palabras. ¿Qué piensa hacer con Suare? Un silencio intermitente llegó antes de que la conversación continuara. Vamos a ver. Creo que he mencionado que, si simplemente la dejamos ir, la información relativa a Nazarik puede propagarse. Demiurge asintió ante la mirada de Ainz. Ese sería el caso, Ainz-sama. ¿Qué piensa hacer con ella? Voy a manipular su memoria. Entonces, darle un poco de dinero y dejarla en alguna parte apropiada. Ainz-sama, creo que matarla será la solución más fácil. Selusen asintió como si estuviera de acuerdo con Demiurge. Ante estas objeciones, Ainz se hundió en sus pensamientos profundos, una vez más. Si dos personas estuvieron de acuerdo, se podrá decidir de esa manera. Sebas fue sorprendido en su interior. Si el maestro tomara una decisión, sería difícil de revocarla. Incluso si él es perdonado por ello, perderá toda su reputación ante Demiurge, Cocytus y Selusion. Si él mostraba su desacuerdo sin cuidado, corría el riesgo de ganarse el desagrado de Ainz. Pero ahora era el momento de hablar. Sebas trató de ofrecer una opinión contraria a Demiurge, pero no tuvo la oportunidad. Fue porque Ainz habló antes de que pudiera. No hay necesidad, Demiurge. No me gusta matar a alguien sin una razón adecuada para hacerlo. Incluso si es un hombre débil, no se pueden utilizar si están muertos. Si están vivos, ellos siempre tienen algún tipo de uso. Sebas contuvo un suspiro de alivio. El destino de Suare aún no se había decidido. Todavía quedaba una oportunidad. Entiendo, entonces debo dejarla trabajar en mis granjas. ¿En el que estabas criando a tus quimeras? Hablando de eso, ¿están aptos para el consumo? Tenemos que trabajar en la producción de alimentos para Nazarik. La mirada de Demiurge evitó mirar a Ainz, que estaba murmurando, filete de quimera, no, hamburguesa de quimera, y divagó antes de regresar. La calidad de su carne no es apta para ser utilizada para el consumo en el glorioso Nazarik. Demiurge sonrió mientras no los recomendaba. Por supuesto, ahora estamos destazando el ganado muerto y alimentando a los vivos con él. Dado que sería difícil comer todo, lo molemos primero. Canibalismo, ¿verdad? Supongo que son animales, después de todo. Es como usted dice, Ainz-sama. Eso es lo que los hace más lindos y juguetones. Sin embargo, son omnívoros y comen cosas como el trigo también. Si no es mucho pedir, entonces, puedo pedir que me dé algún trigo que le quede. Estamos agotados de eso. Ellos son la fuente preciosa para los pergaminos. No podemos dejarlos con hambre. Vamos a ver. Sebas, antes de que te retires, compra una gran cantidad de trigo y envíaselo a Demiurge. Como usted ordene. Si se trata de grandes cantidades,
me gustaría pedir prestado un almacén y recogerlo allí. ¿Qué voy a hacer para transferirlo a Nazarik? Vamos a ver. Shaltear utilizará, portal, para mover todo a Nazarik. Está bien para ti dejarte todo lo demás para después, Demiurge. Sí, nosotros nos haremos cargo de ahí en adelante. Demiurge, tu contribución a Nazarik es la más grande. Digno de alabanza. No hay mayor alegría para mí, Ain-sama. Sus palabras me dan más fuerza que nunca. Bien entonces. ¿Estás seguro que no estás trabajando demasiado? Te llamo cada vez que algo ocurre, operas las granjas para los pergaminos, te preparas para la creación del rey demonio, y varios otros asuntos importantes. Me pregunto si le estás pasando bien. Demiurge sonrió contento. Era un rostro genuinamente feliz del cual Sebas no había visto nunca antes. Es un gran honor que se preocupe por mí personalmente. Pero tranquilo, solo me da alegría mi trabajo y no es demasiado. Sin embargo, si alguna vez decido que necesito ayuda, voy a pedirla de inmediato. Que así sea. Sebas pensaba acerca de la verdadera identidad de las granjas de Demiurge y frunció el ceño en su interior. Como compañero de Nazarik que sirve a los seres supremos, sabía muy bien cómo es Demiurge. No había manera de que opere una simple granja. Incluso si era un monstruo híbrido que inventó de repente, una epifanía vino a Sebas. Podía adivinar lo que Demiurge mantenía en esa granja. ¿Estará bien enviar a Suare ahí? Demiurge la protegería físicamente, pero su seguridad mental no estaba garantizada. La conversación entre Demiurge y Ainz se detuvo un momento. Este era el momento de hablar. Sebas lo decidió así y le dijo a su amo. Ainz-sama. ¿Qué pasa, Sebas? Si está bien para usted. Respiró profundo. Esta fue una apuesta. Una apuesta muy peligrosa. Pero tenía que hacerlo. Estaba pensando en tener trabajando a Suare en la gran tumba de Nazarik. El silencio se extendió por la habitación y Ainz preguntó a Sebas. En el pasado, le he hecho a Cocyutos una pregunta similar. Sebas, ¿qué es lo que ganaríamos con eso? Sí, en primer lugar, ella es capaz de hacer comida. En la actualidad, los únicos capaces de cocinar son el chef principal y el sous chef. Yuri es una excepción. Sería beneficioso para Nazarik tener a otros que sean capaces de cocinar. Además, el establecer un precedente de un humano trabajando en Nazarik sería un beneficio en sí mismo. Si mostramos que incluso criaturas inferiores como seres humanos pueden trabajar para Nazarik. Entiendo, Sebas. Ainz puso fin al discurso de Sebas de cuánto Suárez sería útil para Nazarik. Sebas, entiendo lo que estás tratando de decir. También me preocupa el hecho de que tengamos tan pocos con la capacidad de cocinar. Pero Ainz-sama, ¿puede realmente ella cocinar algo digno de Nazarik? Sebas miró a Demiurge con una mirada afilada como cuchillo. Demiurge simplemente le devolvió con una sonrisa. Bastardo. Sebas se tragó su palabra. Ainz lo ha perdonado, pero Demiurge no. Es probablemente por eso estaba interfiriendo con Sebas en la cuestión de qué hacer con Suare. Eso tiene sus méritos también. ¿Qué piensas, Sebas? Suare cocina mayormente comidas hogareñas. Decir si es apropiado para Nazarik, no puedo ofrecer una respuesta sólida. Comidas hogareñas. Dudo que una patata hervida sea apropiada para Nazarik. Creo que Demiurge está corto de vista en este momento. Tal vez ella solo puede cocinar las comidas hogareñas en este momento, pero el jefe de cocina puede enseñarle. Tenemos que mirar las inversiones a largo plazo. Entonces, ¿por qué no tenerla para que ayude en mis granjas? Moler toda esa carne también es una tarea titánica. Yo. Ainz observaba la escena ruidosa en voz baja. Más allá de ellos, podía ver las escenas del pasado desarrollarse. Los fantasmas de sus creadores, las ilusiones del pasado. Entonces, ¿a dónde vamos a ir hoy? Hacia los gigantes de fuego. Hacia los dragones de hielo. Ah,
Ulbert-san, ¿no recuerdas de que algunas personas necesitan el drop raro del jefe gigante de fuego, Surt? Parece que Tochmi-sama es el que no recuerda que hay personas que tienen que matar al dragón de hielo para cumplir con sus requisitos de subida de clase. Eso puede ser, pero Yamaiko-san necesita el drop raro para encantar un ítem. No, yo particularmente no. ¿Te refieres a la llama del inicio? Entonces necesitarás el hielo del inicio, también. Vamos a ir por los dragones de hielo. Gracias a todos los ítems de pago, tiene una tasa de dropeo alta ahora. En comparación con los dragones, Surt tiene una tasa de dropeo menor, por lo que vamos a dejarlo fuera del camino primero. Entonces voy a ir a comprar el ítem de pago ahora. Pero. ¿Qué tal si vamos por algunos monstruos eróticos como los súcubos? Cállate, hermano menor. Si se trata de monstruos demoníacos, quiero ir a buscar a los señores de los 7 pecados capitales. Por supuesto, necesitaríamos más preparativos. Tochmi-sama, deja de tratar de jugar esto por ti solo. Teniendo en cuenta a los miembros que tenemos ahora, es más eficiente ir por los dragones de hielo. No eres tú quien está tratando de jugar por sí solo, Ulbert-san. Cuando nos importó alguna vez la eficiencia. ¿Puede el mago del top y el guerrero del top dejar de luchar? Ellos eran así desde el inicio. Desde que los invité a unirse a la alianza. Para estar hablando con ese extraño, pedazo de carne, Tochmi-san es valiente. Chagama-san, Peroron Chino-san, ¿debo usar la autoridad del líder de gremio por el botín sin arma? ¿Acaso algún gremio puso la guía para los señores de los 7 pecados capitales antes? Ellos derrotaron a Orgullo, acaba de ser subido hoy. Dicen que un ítem de clase mundial caerá después de derrotar a los 7, ya que son amenazas de clase mundial. Hablando de ítems de clase mundial, ¿por qué no usamos piedra calórica para hacer un núcleo de golem? Nubo-san, ¿no deberíamos centrarnos en las armas? Crear arma tampoco está mal. ¿No deberíamos pensar un poco más sobre esto? Ya que es un ítem que podemos pedir a los desarrolladores, debemos considerarlo un poco más. ¿No es así? Momonga-san. Yo sé cómo conseguir más piedra calórica, pero ya gastamos tantos minerales de las 7 minas ocultas. Para no ser capaz de conseguirla al menos que seamos dueños de todas ellas, es un dolor de cabeza. Sí, mientras diferentes gremios posean diferentes partes de la mina, no podemos conseguirla una vez que la usemos. No es que ellos solo se sentaran alrededor mientras nosotros los tomamos uno a la vez, que hay de filtrar esta información en un lugar como Trinity. Algunos están destinados a volverse codiciosos y venir corriendo por ella. Podemos atacar cuando estén cansados de luchar entre sí. ¿Quieres vender la información a la alianza, y así hacerlos luchar entre sí? Realmente eres un estratega, Punito Moe-san. Hablando de la alianza, parece que han desarrollado otro plan en su contra. ¿Qué? ¿Por qué? Parece que se robaron un ítem de clase mundial de algún gremio, y ahora están realmente enojados con ellos. Oh hombre, aunque creo que una alianza entre gremios del top como la última vez va a ser difícil. Entonces puede decidir Momonga-san. Eso suena bien, líder de gremio. ¿Qué quieres hacer? Lo siento, no estaba prestando atención, ¿de qué estábamos hablando? Iremos con el voto como la última vez. Ninguna objeción. Yo tampoco. Entonces, una nueva moneda de oro para votar por Ulbert-san. Vieja moneda de oro para votar por Tochmi-sama. Ahora ellos van a mostrarles sus planes a ustedes. Silencio. Están ante Ain-sama. Era como si Kokyutos hubiera salpicado agua fría sobre los dos. Ellos miraron a Ainz, y el color de sus caras cambió. Era imposible leer cualquier emoción de la llama roja que iluminaba sus cuencas vacías, pero podían sentir algo fuerte que venía de su mirada. Ambos actuaron antes de que una fuerte reprimenda llegara. He cometido un grave error en frente de Ainz-sama.
no tengo ninguna excusa para este pobre comportamiento. La reacción que recibieron fue incomprensible. Ja 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 ja. La risa brillante resonó en toda la habitación. Una risa muy feliz y brillante. Sebas, Selucien, Demiurge, Cocytus, nadie podía recordar a Ainz riendo tan feliz y parpadearon sorprendidos. Por supuesto, están perdonados. Eso es. Pelear así. Ja 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 ja. Sebas no tenía idea de lo que le había pasado a Ainz en ese momento, pero dejó escapar un suspiro de alivio. Ja ja ja, Ches, la habilidad pasiva se activó. Su maestro regresó a un estado de ánimo tranquilo como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. Pero todo el mundo compartía la idea de que Ainz estaba de buen humor. Ainz habló con Sebas con un tono brillante. Sebas, entiendo lo que estás hablando, pero para que un ser humano esté en Nazarik. Muy bien, voy a verla antes de decidir. Tráela. Sí. Ah, sí. Como usted ordene. Sebas estaba perplejo ante las órdenes extrañas de Ainz, pero trajo a Suare de inmediato. Ainz-sama, la he traído. Buen trabajo trayéndola. De repente, Ainz se inclinó hacia adelante de la silla. La forma en que estudiaba a Suare era peculiar. Se pregunta si le desagradaba, Sebas miró a Suare. No había nada diferente en ella desde antes, y no podía entender por qué su maestro repentinamente la trataba de esa manera. Se parece a... El pequeño murmullo que se filtró probablemente no fue intencional. Bienvenida, Suare. Voy a recordarle que no doy segundas advertencias. Es porque respeto las opciones, incluso si el resultado es malo. Ahora bien, si entiendes esto, voy a plantear mi pregunta. Todo esto acabará si mientes y también se acabará si no es la respuesta que estoy buscando. Sebas oía a Suare tragando su saliva. Con este tipo de amenazas, era imposible saber lo que iba a ocurrir a continuación. Entonces, ¿cuál es tu verdadero nombre? No podía entender la intención de la pregunta. ¿Por qué preguntar algo como eso? Sebas podía ver sus ojos corriendo de lado a lado. Su actitud contó la historia completa. Por favor, contesta con honestidad. Sebas oró en su corazón. Si era algo que ella no le dijo incluso a él, debe haber algo sobre su verdadero nombre. Aún así, mentir al maestro solamente resultará en la peor situación. El silencio continuó, y después de algún tiempo, Suare respondió en voz baja que parecía un zumbido de mosquitos. Suare, Suare. Suare Ninja. ¿Apellido? Es Suare Ninja Beirón. Es así. Es así. Entonces voy a preguntar de nuevo, Suare Ninja. ¿Deseas vivir en la gran tumba de Nazarik, en otras palabras, un lugar donde yo gobierno? La gran tumba de Nazarik no es un lugar donde vivan humanos. No quiero decir que sea imposible que ellos vivan ahí, pero simplemente no hay tales cosas como seres humanos viviendo allí, así que no sé si será un lugar adecuado para ti. Si quieres, te puedo dar una suma considerable de dinero y podrías vivir felizmente entre otros seres humanos. Era una oferta casi innecesariamente generosa, pero Suare no dudó por un momento en responder. Yo deseo vivir con Sebas-sama. Ainz asintió lentamente, y la llama en su cuenca se debilitó. Muy bien entonces. Presten atención a mí, mis fieles servidores. Todo el mundo inclinó su cabeza y Suare lo siguió. De ahora en adelante, voy a proteger a Suare bajo el nombre de Ainz o Al-Gaun. También te puedo tratar como invitada de la gran tumba de Nazarik si quieres. Gracias, pero deseo trabajar junto a Sebas-sama. Si eso es lo que deseas. Entonces, te dejaré bajo el mando directo de Sebas como sirvienta temporal. Sebas, asígnale un trabajo apropiado. También, para las Pléyades, cambien del sistema 6 estrellas al sistema 7 hermanas, y cambien el líder en consecuencia. Sin embargo, no la moveremos a ella y Yuri Alpha será la líder temporal. Selucien se inclinó profundamente.
y hagan que todos en la gran tumba de Nazarik sepan que su Ninja está protegida bajo el nombre de Ainz o Al-Gaun, por no mencionar que ella será un compañero también. Todos excepto Suare y Ainz se inclinaron. ¿Hay alguna objeción, Demiurge? No tengo ninguna. Su palabra es la ley en la gran tumba de Nazarik. Sin embargo, creo que habrá aquellos que no pueden entender por qué dejar que un ser humano esté en esta tierra bendita. ¿Qué voy a decirles? Estrictamente hablando, la hermana menor de Yamaiko-sama, Akemi-sama, era un elfo oscuro. Aún así, se le dio la bienvenida a Nazarik. El hecho de que ella sea un ser humano, no creo que haya mucha diferencia. Ainz miró a Selucen antes de continuar. Si ese no fuera el caso, probablemente tendríamos que echar a tu hermana más joven también. No estoy segura si un inmortal calificaría como un ser humano. Eso podría ser así, Selucen. Bueno, Demiurge, anuncia mi decisión. Si alguien se opone, dígales que vengan a mí y se los explicaré personalmente. Como usted ordene. No tengo más preguntas. Entonces voy a confirmar todo. Vamos a comenzar a retirarnos de la mansión. Todos los guardias asignados a la mansión volverán a Nazarik inmediatamente. Sebas y Selucen atarán todos los cabos sueltos en la capital y Demiurge transferirá el trigo. En cuanto todo esté listo, voy a enviar a Shaltear para que utilice portal. ¿Alguna pregunta? Todo el mundo se inclinó en silencio y Suare hizo lo mismo después de observarlos. Entonces, Sebas. ¿Qué vas a hacer con Suare? ¿Va a volver con ella, o debo llevarla conmigo? Creo que dejarla quedarse conmigo causaría el menor inconveniente. Muy bien, entonces, Sebas. Selucen, traigan a todos los guardias. Voy a volver con ellos a Nazarik. Como usted ordene. Después de ver los tres marcharse, Demiurge preguntó. ¿Sabía de ella desde antes? Ainz se puso de pie lentamente, sin responder. Se volvió hacia la pared, como si alguien estuviera allí y finalmente abrió la boca. Demiurge, creo que un favor debe ser pagado con otro favor, y un ojo por ojo. También se aplica a las deudas que debo a los demás. Ainz sacó un libro del aire. El libro tenía una cubierta de cuero y estaba sujeto con un alambre de metal. Era demasiado mal hecho para verdaderamente ser llamado un libro. Hay algunas partes que el bibliotecario jefe tradujo, pero esta es la copia original. Este es un diario que expresa la ira de una joven, que tenía una hermana mayor tomada por algunos nobles. Había buenas hermanas en una aldea. Sus padres fallecieron cuando eran jóvenes, pero ellas sobrevivieron al depender la una de la otra. Pero la hermana mayor fue arrastrada por un noble. Un noble que no tenía más que malos rumores acerca de él. Si la hermana mayor hubiera sido capaz de vivir feliz, la hermana menor habría soportado la separación, pero la hermana menor podía adivinar lo que sucedería por los rumores que había oído. Su hermana mayor sería tratada como un juguete y abandonada como basura una vez que se canse de ella. Esa era la verdad y la hermana menor abandonó el pueblo para encontrar una manera de salvar a su hermana mayor, porque nadie en el pueblo había tratado de ayudarla. Pronto, la hermana menor se dio cuenta que tenía talento para la magia y trató de hacerse más fuerte para salvar a su hermana. Sin embargo, ella falleció antes de que pudiera realizar su objetivo. La página con una breve frase fue la última página del diario. Se trataba de un nuevo compañero en la misión de recoger hierbas, alababa a dos aventureros llamados Momón y Nabe. Gracias a este diario, he aprendido mucho sobre este mundo. Esta es mi deuda. Pagaré mi deuda contigo, con tu hermana. Ainz guardó el diario cuyos colores habían comenzado a desaparecer debido a su edad. Entonces tengo una petición que hacerle, Ainz-sama. ¿Qué pasa, Demiurge? He encontrado una extraña información entre los informes de Sebas. Deseo tiempo para investigar más a fondo. ¿Hay algún problema? Eso parece ser. Tengo un lugar que quiero revisar, y espero que pueda hacerlo en el momento en que usted haya regresado, pero no puedo decir con certeza ya que necesitaré encontrar el lugar primero.
Sé que es irrespetuoso gastar su tiempo, pero por favor concédame una prórroga. Ainz tranquilizó a Demiurge con una expresión brillante. No importa, Demiurge. Sin duda, estás actuando en beneficio de Nazarik. ¿Cómo no esperar en tales circunstancias? Ve, Demiurge. Estoy eternamente agradecido. Mes del Fuego Bajo, septiembre, día 4, 15-1. El sol salió y el ajetreado día de Selûshen y Sebas comenzó de nuevo. La razón de estar tan ocupados era simple. Habría sido fácil dejar el reino sin decir una palabra, pero entonces todas las conexiones y los contactos que se acumularon se habrían ido a la basura. Así, que actuaron como si estuvieran regresando al imperio. Con Selûshen a cuestas, Sebas intercambió saludos con todos los comerciantes y miembros importantes del gremio con los que estaban familiarizados. Obviamente, la conversación no terminó en deseos de despedida. Era obvio que la gente quería dejar una buena impresión para futuros negocios, por no hablar de tener la oportunidad de hablar con una belleza como Selûshen. Como resultado, cada despedida tardó más de 30 minutos y el día se prolongó. Me tomó mucho tiempo, pero el proceso de mover todo el almacenamiento de trigo está completo. Parece que podemos volver a Nazarik sin problema ahora. En sus palabras, Selûshen parecía un rayo de felicidad. Sebas sentía que ella era más feliz completando las órdenes del maestro que de volver a la gran tumba. Como Sebas fue el encargado de recoger información en el reino, no había muchas oportunidades para Selûshen de sentirse como si estuviera llevando a cabo sus funciones. Por lo menos las despedidas eran trabajo de Selûshen y tenía que parecer ser la encargada. Con su fuerte sentido de satisfacción, casi parecía que estaba tarareando de la alegría. De hecho, porque estaba de tan buen humor mientras hablaba con los comerciantes, Sebas fue capaz de negociar varios acuerdos favorables, como la exención de cuotas de almacenamiento porque habían comprado grandes cantidades de trigo. Hay beneficios de ser una belleza. Sebas realmente pensó eso mientras ataba a los caballos en los establos y caminaba hacia la puerta principal con Selûshen. De pie frente a la puerta, Sebas puso la llave en la cerradura. Hizo girar la llave como lo había hecho muchas veces, pero no había sonido de clic de desbloqueo. Sebas frunció el ceño, sorprendido, miró a los ojos de Selûshen. ¿La puerta no está cerrada? Con un pequeño empujón, la puerta se abrió. La única otra persona en la mansión era Suare, pero no habría manera de que ella se fuera por su cuenta. Hay varios arañazos alrededor del ojo de la cerradura. Hay una gran posibilidad de que alguien forzara la cerradura. Antes de que Selûshen terminara la frase, Sebas cerró de un golpe la puerta. No creía que hubiera alguna trampa, e incluso si la hubiera, él las rompería. La mansión se sentía vacía, ya que todo había sido limpiado. Configuró sus capacidades de detección al máximo, analizó el lugar en busca de Suare, pero no sintió nada. Suare. Suare. ¿Estás aquí? Gritó mientras buscaba en la mansión. Había buscado cada esquina, pero no había un solo rastro. Era casi como si nunca hubiera existido en primer lugar. Alguien estuvo definitivamente aquí. Teniendo en cuenta que no hay olor a sangre, ella debe haber sido secuestrada. Entonces, ¿cuáles serían sus demandas? Sebas apretó su puño fuertemente. Estaba enfadado consigo mismo, descuidadamente dejó a Suárez sola en la mansión. De hecho, él había estado preocupado por dejar sola a Suárez. Después de su encuentro con la organización clandestina, sabía que habría problemas más adelante. Sin embargo, aún así, la dejó en la mansión debido a su trauma, al miedo del mundo exterior y a los extraños. La única razón por la que ella no actuó mientras encaraba a los guardianes, era porque ninguno parecía ser un humano. La reacción de Suárez en ese entonces, era una reacción muy normal, diferente a la de una persona que se encontraba con un monstruo. Incluso Suárez podría haber sido dejada en el carruaje, pero Sebas quería evitar posibles complicaciones, por eso dejó a Suárez en la mansión. Debido a que el prostíbulo que él destruyó necesitaría tiempo para restablecerse, y dado que tomaría algún tiempo planear un ataque, Sebas había asumido que los dueños del burdel destruido habrían necesitado más tiempo para reorganizarse,
antes de tratar de vengarse. En retrospectiva, fue un error de cálculo desastroso, pero ya era demasiado tarde. Mientras caminaba rápidamente por el pasillo, oyó la llamada de Selushen en la sala de recepción. Sebas-sama, por aquí. ¿La encontraste, Selushen? No había manera de que lo hubiera hecho, pero Sebas quería comprobarlo ahora. Sin embargo, con esperanza, entró en la habitación para ver a Selushen sosteniendo un pedazo de papel. Algo parece estar escrito aquí. Por favor, permíteme. Incluso antes de que Selushen terminara su frase, le arrebató el papel. Utilizando un objeto mágico para leer el contenido, arrugó el papel de la ira. Secuestrada. Voy a seguirlos y rescatarla. Parece un curso racional de acción. Sebas abrió sus ojos ya que no esperaba que Selushen estuviera de acuerdo. Sin embargo, Ain-sama nos ordenó volver a Nazarik. No debería tener eso prioridad. Pero no dijo sin suare. Sebas-sama. Si usted actúa por su cuenta una vez más, será un incidente más grande esta vez. Además, ¿cómo la va a encontrar? Ellos convenientemente dejaron la hora y el lugar para reunirse. Parece como si pertenecieran al mismo grupo criminal del dueño del prostíbulo que destruí. Ya veo. Sin embargo, todavía tengo que enviar un informe a Ain-sama antes de que vaya. Si usted no hubiera tocado el prostíbulo en primer lugar, esto no habría sucedido. Esto va en contra de las órdenes de Ain-sama acerca del encubrimiento. Si Sebas-sama actúa de nuevo, eso significará que lo habrá desobedecido una vez más. Además, no se le habrá olvidado las palabras de antes de Ain-sama. Fue una respuesta conmovedora, especialmente teniendo en cuenta quien había garantizado proteger a Suare. Por favor, informe a Ain-sama que ella ha sido secuestrada y que está a la espera de instrucciones. Mes del Fuego Bajo, septiembre, día 4, 15:15. Tarareando gratamente, Albedo enroscaba la aguja. Empujó la aguja a través y la sacó. Después de repetir este paso cientos de veces, ella había cosido una tela negra en la parte superior de una figura blanca. A continuación, rellenó la figura blanca y tomó un poco la forma circular. Mirando el muñeco casi terminado, Albedo sonrió suavemente. Fue una dulce sonrisa de una diosa llena de misericordia y amor. Muy bien. La cabeza de Ain-sama está completa. Ella apretó su puño de satisfacción y acarició la cabeza del muñeco hecha a mano con la apariencia de un cráneo. Pequeños trozos de tela se cosieron en la cabeza para convertirse en los ojos y la boca, que le dio una mirada linda en general. Si Ains viera eso, sin duda habría estado avergonzado. Lo siguiente es el cuerpo. Sentó con cuidado al peluche con cráneo en una esquina de su escritorio, y se puso de pie para agarrar otro rollo de hilo blanco. Esta era la habitación de Albedo. Originalmente su habitación era la sala del trono, por lo que ella no tenía una cámara privada. Sin embargo, Ains le asignó la sala común de los 41 seres supremos para que la use de manera que su trabajo como supervisora de los guardianes no se viera afectado. Al igual que el cuarto de Ains, la sala de Albedo era grande. Albedo no tenía muchas pertenencias con ella, así que la habitación parecía bastante desolada y vacía. Después de 2 meses de estancia, era una historia diferente. Una de las razones de esto fue el vestuario que ella estaba a punto de abrir. Era una habitación llena de Ains. Todo hecho a mano por ella misma. Los muñecos tenían la forma de Ains, y estaban en diferentes poses. Algunos eran almohadas de cuerpo completo, algunos eran peluches en miniatura. Este era el espacio secreto máximo de Albedo, y ni siquiera a las criadas que venían a limpiar la habitación se les permitía mirar dentro. Fue apodada la habitación harem. Albedo saltaba alrededor mientras dejaba escapar unos extraños ruidos. Luego agitó las alas de su cintura y voló directamente a un cojín Ains a una velocidad increíble. Era similar a una tacleada de rugby. Todavía abrazando el cojín, rodó por el suelo. Como había un sinnúmero de otros Ains en el suelo, no le dolió. Sosteniéndose a sí misma en medio de 3 cojines Ains, se rió espeluznantemente.
El nuevo cojín que hice a partir de las sábanas de Ain Sama. En otras palabras, estoy durmiendo con él de forma indirecta. Albedo hundió la cara en el cojín y olfateó furiosamente. No, no hay olor. Era una voz muy triste. Si alguien la escuchara, probablemente se habría sentido mal por ella. Debido a que Ainz era un no muerto, él no necesitaba dormir y sus huesos no tenían un olor en particular. Ainz se lavaba su cuerpo para eliminar el polvo o remover la sangre, pero su cuerpo no excretaba nada que pudiera constituir un olor. Esto es, tal vez, Ain Sama. Sin embargo, para una doncella enamorada como Albedo, era posible oler siquiera el más leve olor de Ainz. Si se trataba de su propia imaginación o no, no entró en debate. Respiración profunda, oler, oler. La forma en que hundió la cara en el cojín, y lo olió en repetidas ocasiones se asemejaba más a una pervertida en vez de a la supervisora de los guardianes. Estoy tan feliz. Como la supervisora de los guardianes, Albedo tenía muchas tareas que atender. Estos incluyen el estacionamiento de soldados, la construcción de la red de defensa, la comprobación de mantenimiento en el interior de Nazarik, y todo lo que concierne a la sala de trono. Había suficiente carga de trabajo como para romperle la espalda a un camello. Así que era especialmente importante para ella venir aquí, para recargarse, y sentirse feliz de nuevo. Quiero ver a Ain Sama otra vez. Verlo de nuevo. Verlo de nuevo. Verlo de nuevo. Albedo ventilaba sus celos hacia Narveral que se fue en un viaje con Ainz, mientras sostenía firmemente el cojín. En ese momento. Albedo. Albedo se puso de pie rígidamente. Miró su alrededor mientras derramaba sudor frío antes de darse cuenta que era una voz realizado a través de la magia. Ain Sama. ¿A qué debo el placer? Acabo de oír de Sebas, no, del mensaje de Selushen, que la chica que Sebas recogió, Suare, ha sido secuestrada. Forma un equipo apropiado para apoyar a Sebas. Albedo recordó a Suare cuando Ainz la mencionó. Ainz se convirtió en Momón y se fue a Errantel inmediatamente, pero Demiurge, que había permanecido ahí, contó vagos detalles sobre ella. Por favor, disculpe mi rudeza por cuestionar su gran orden, pero ¿vale la pena formar un equipo para salvar una cosa sin valor como un ser humano? Si se tratase de los que interfirieron con Shaltear lo entendería, pero... No, probablemente no tienen conexión con Shaltear. Esta vez parece ser una organización criminal que está al acecho en el reino. Entonces aún más. Albedo. Juré proteger a Suare en nombre de Ainz o Algaun, ¿entiendes lo que esto significa? La atmósfera de antes cambió. Una sensación ardiente de ira se podía sentir por toda la habitación y Albedo solo podía hacer un sonido ahogado. Tú entiendes, ¿verdad? Juré protegerla con mi propio nombre. Ellos la secuestraron a pesar de eso. Esto es un insulto a mi nombre y a todos los demás en el gremio. No hay excusa, incluso si ellos no lo sabían. La rabia de repente se calmó al final de la frase. Debido a que había superado su umbral emocional, el efecto calmante se había activado. Lo siento. Parece que me puse demasiado enojado con esas basuras. Perdóname, Albedo. Debido a la voz de remordimiento del maestro, finalmente pudo calmarse lo suficiente para hablar. La furia del Ser Supremo afectó a Albedo. Incluso si no estaba dirigido hacia ella. No hay nada para que Ain Sama tenga que disculparse. Albedo se inclinó profundamente a pesar de que no había nadie de pie frente a ella. Entonces, te encomiendo esto, Albedo. Rescata a Suare ilesa. Obedeceré sus órdenes. En su rescate, me aseguraré de exterminar a los bichos que lo molestan. Entonces te lo encomiendo. Hablando de eso, Demiurge todavía debe estar en Nazarik para recibir el embarque de trigo. Él será el encargado. Voy a ir personalmente. No, Albedo. Necesitas proteger a Nazarik. Envía a Demiurge. Asegúrate también de que sus identidades no queden reveladas.
Voy a dejar este asunto del reino para ti y Demiurge. Sé cuidadosa. Entiendo. El mensaje terminó y el silencio volvió. Albedo lentamente se levantó y procedió a acomodar los cojines. Pero, realmente no lo entiendo. En los ojos de Albedo, había un aspecto rígido poco natural. Miró hacia un rincón de la habitación. La razón por la que no dejaba que ninguna sirvienta esté en la habitación era para asegurarse de que no pudieran monopolizar sus muñecos Ainz y que nadie pudiera tocarlos. Pero también había otra razón. Eso era una bandera con el emblema de Ainz o Al-Gaun bordado en ella. La bandera, que debería estar visible tan pronto como alguien entre en la habitación, estaba arrugada en un rincón del suelo. No había ninguna señal de admiración o respeto hacia ella, solo odio y hostilidad. Ainz o Al-Gaun. ¡Qué aburrido! En lugar de la bandera de Ainz o Al-Gaun, Albedo había levantado una bandera gigantesca diferente en su lugar. Una bandera tan grande, que se parecía a una cortina de ópera. Esta, la gran tumba de Nazarik, es solo suya. Yo, Albedo, solamente deseo servirle. Ah. Un día, desearía oír su gran nombre, una vez más. Fin del capítulo 6.